Ustedes allí entonces están viendo una primera diapositiva con la cual vamos a iniciar el día de hoy, hablando de la transdisciplinariedad y el pensamiento administrativo. Para que entendamos transdisciplinariedad, pues debemos entender que aquí disciplina se refiere a ese conjunto de saberes de un determinado conocimiento. Entonces está la disciplina contable, la disciplina de la economía, la disciplina matemática, bueno, las disciplinas son como las áreas del conocimiento que se conforman de diferentes conocimientos, saberes, enunciados, teorías, y que están dispuestos entonces en las diferentes facultades de la educación superior para que las personas accedan a esos conocimientos y se especialicen en ello, ¿no? Pero la transdisciplinariedad es poder lograr que diferentes disciplinas se unan para la solución de un problema. En este caso vamos a verlo de una manera un poco más específica, si se puede decir, para que miremos cómo ustedes esos conocimientos los van conformando en algo que llama el pensamiento administrativo. Para mirar que nosotros no estudiamos solamente para el profesor de contabilidad, ni estudiamos solamente para el profesor de matemáticas, ni estudiamos solamente para el profesor de procesos administrativos. No, estamos estudiando para nosotros, para consolidar ese pensamiento en administración. Entonces, como les decía, el pensamiento investigativo tiene como finalidad que ustedes puedan acceder a los diferentes conocimientos o saberes y los puedan consolidar como un solo pensamiento en su disciplina de corte administrativa. Por eso entonces podemos decir que la investigación es transversal en el currículo y la investigación no es solamente para una sola materia. La investigación hace parte de nuestra vida cotidiana como estudiantes. El buen estudiante está precisamente preguntándose el cómo y el porqué de las cosas. Esas preguntas son las que lo vuelven estudioso. En un momento dado podría llamarse investigador. Entonces, la estrategia didáctica y pedagógica que se utiliza o que utilizo yo, por ejemplo, es la investigación para que los estudiantes puedan apropiarse de esos saberes, en este caso de administración. Miremos entonces los diferentes conceptos. Hace 8 días estábamos hablando de la investigación formativa y les explicaba entonces que en el CC la investigación formativa se da a partir de unos escenarios conformando semilleros, grupos de investigación, eventos a los cuales se asiste, pero que igualmente en la malla curricular existen unas materias o asignaturas que tienen que ver con investigación. Así entonces, la investigación va a permitir que los estudiantes puedan acceder a un conocimiento. Recuerden que la investigación es un ejercicio que nos permite a nosotros indagar para darle respuestas a preguntas que no tenemos respuesta inmediata. Cuando estoy hablando de la malla curricular y de que esto está transversalizado, ustedes van a encontrar 4 asignaturas, 4, que son contenidos de investigación. Ahora bien, ¿cómo se vinculan los estudiantes a la investigación en el CECEP? Vamos a empezar a hablar de algo que llama el proyecto integrador. El proyecto integrador es un proyecto de aula en el cual un curso o una asignatura a la cabeza de un docente trata de articular a los demás en un proyecto de corte empresarial, monográfico, o hacer un ejercicio como el que estamos haciendo, que es el cual nosotros queremos llegar en segundo semestre. Entonces los estudiantes se pueden vincular a algo que se llama los semilleros. Yo les dije a ustedes que vamos a conformar o vamos a consolidar unos semilleros. Ya el semillero está, pero necesitamos entonces que ustedes por lo menos empiecen a conocer un poquito el ejercicio para que se vinculen y por lo menos que quedemos allí con el nombre de semillero y que por lo menos pasamos
como semilleristas en investigación. Eso lo lograríamos en primer semestre. Como en primer semestre no hubo ese ejercicio, entonces ahora lo vamos a hacer en segundo. ¿Listo? En segundo semestre tenemos una asignatura o curso que se llama Pensamiento Investigativo. Ya ese sí hace parte, digamos, curricularmente de los contenidos en investigación. ¿Listo? Entonces, a partir del tercer semestre sí van a ver algo que se llama la metodología de la investigación, en la cual sí van a formular ya proyectos como tal. Ahora, alguien me decía, ¿será que lo puedo empezar a hacer desde ahora? Claro que sí, lo podemos empezar a hacer. Yo le digo para que adelante cosas y llegue a tercero con algo, con una idea ya más consolidada. ¿Listo? Los estudiantes también se pueden vincular a la investigación acompañando proyectos que realizan los docentes. Nosotros como docentes, sobre todo en investigación, tenemos que estar presentando proyectos, realizando proyectos, y entonces allí a veces nos acompañamos de unos estudiantes que nos quieren colaborar o contribuir allí, ¿cierto? Entonces, por ahí ya los estudiantes empiezan a conformar sus trabajos o empiezan a formarse un poquito, y eso es válido también en la materia. Entonces, en las universidades, los asistentes de investigación son los estudiantes, ¿no? El docente es el director del proyecto, pero los estudiantes son los que hacen el trabajo de campo, hacen los informes, hacen los apuntes, sacan las estadísticas, hacen tabulaciones, en fin. Entonces se vuelven como asistentes del director de proyectos, pero el estudiante allí se está formando también, está aprendiendo cosas de investigación y está aprendiendo más todavía. ¿Para qué le sirve al estudiante? Ya lo habíamos dicho hace 8 días en la otra clase. El estudiante aprende a hacer informes, ¿cierto? Pero también necesitamos que los estudiantes se vinculen con trabajos de tipo empresarial, en donde identifiquen una problemática en las empresas donde trabajan o donde puedan hacerlo, para poder lograr un impacto desde la academia hacia el sector productivo. De eso se trata entonces el tema de la investigación. Miremos acá los contenidos o los objetivos de cada una de esas asignaturas, que le digo a ustedes que la encuentran en un componente que se llama el componente de comunicaciones. Estos 4 contenidos han sido formulados y nosotros acá en administración en segundo semestre estamos estrenando este contenido, estamos llevando a cabo digamos, es la primera vez que se dicta esta materia en administración, porque ustedes son de un pensum nuevo. Ese pensum nuevo está renovado. Los estudiantes del anterior pensum, los que están, por ejemplo, terminando, los que están en cuarto semestre, en quinto semestre, sexto semestre, esos estudiantes no vieron pensamiento investigativo. Esos estudiantes van a ver solamente 2 niveles, uno que es metodología y el otro que se llama seminario de grado en sexto. Ustedes tienen acá una malla totalmente renovada, ¿cierto? Porque a partir de la autorización que nos dio el ministerio, entonces estamos ofertando este nuevo pensum. Es tecnología administrativa, pero con un nuevo pensum. Entonces, en segundo semestre tenemos pensamiento investigativo, que es todo lo que yo les he dicho, ¿no? Tratar de desarrollar unas competencias comunicativas que le permitan al estudiante lograr o fortalecer las habilidades en escritura, en lectura, en comprensión, en elaboración de textos, en fin. Luego, en tercer semestre, claro, habiendo visto el pensamiento investigativo, que es el prerequisito para poder ver problemas de investigación y metodología, quiere decir que el pensamiento investigativo es prerequisito para usted poder matricular problemas de investigación y metodología. Estudiante que pierda pensamiento investigativo no se habilita, tiene que volverla a ver, y si la pierde no puede matricular problemas de investigación y metodología, y así sucesivamente. Por eso allí hay algo que es secuencial. ¿Listo? Gradual, porque pues por ahora tenemos acceso a un conocimiento básico fundamental para poder entender entonces en tercer semestre qué es metodología de la investigación, que ya los métodos, se aprende a formular problemas, a plantear objetivos,
a justificar el proyecto, marcos referenciales, diseño metodológico. Eso se ve ya en metodología. ¿Listo? Entonces se aprende todo lo que tiene que ver con metodología. Y es más, de pronto el profesor es un poco hábil o es bastante hábil y logra que los estudiantes puedan formular y aplicar sus conocimientos de metodología ya identificando una idea y tratando de formularla allí, ¿cierto? Que es lo que se llama la propuesta o la idea. Luego en cuarto semestre ya el estudiante estará en capacidad de elaborar un proyecto de investigación en diferentes modalidades, que puede ser un proyecto empresarial para las ciencias económicas, como administración, mercadeo, comercio, finanzas, o en tecnología aplicada, un proyecto de tecnología aplicada quiere decir un software, un prototipo. Los prototipos pues que tienen que ver con electrónica, mecatrónica, a veces los diseños industriales que se hacen en las empresas, a las máquinas. Hay una diferenciación allí. ¿Por qué? Porque es que el estudiante de administración tiene unos conocimientos, digamos que específicos en su área, en su disciplina como tal. Entonces a un estudiante se le puede ocurrir, ¿por qué no? Si hacemos un juego de ideas allí, para identificar lo que es necesario, pues el administrador es muy inteligente o el de mercadeo es muy inteligente y se le ocurre algo que él, digamos, lo puede proponer. Pero el estudiante no está en capacidad de elaborar un prototipo. Puede diseñarlo, presentar el dibujo, la idea, a no ser que el estudiante de administración ya tenga conocimientos de mecatrónica o de sistemas, ¿cierto? Hoy en día tengo estudiantes de administración que han hecho cursos de sistemas o se han hecho empíricamente en sistemas y proponen aplicaciones inclusive, ¿no? Y a veces trabajan en mercadeo, haciendo también tablas de contacto con los clientes y estadística de clientes y el CRM y todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces hay una diferenciación para que la tengan en cuenta, porque ustedes más adelante van a formular ideas o trabajos y seguramente se van a motivar a elaborar trabajos de investigación que pueden ser empresariales o sociales. O en algún momento ustedes me dicen, no, profe, yo tengo un emprendimiento, yo ya estoy trabajando en esto, mire que me está yendo bien, pero entonces yo quiero proyectarme. Mire que estamos hablando de proyección, un proyecto, un emprendimiento. Pero no es que desde el papel vamos a crear la empresa, no. Porque estamos llenos de documentos que son creaciones de empresa y son viables todas. Pero eso nunca empezó y nunca va a empezar. Ni siquiera nacieron. Se quedaron en el papel y ahí estamos llenos. Ustedes van a la biblioteca del CC y está lleno de trabajos de creación de empresa o estudios de factibilidad que nunca se realizaron. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, si alguno de ustedes tiene un emprendimiento ya, entonces lo identificamos, miramos cuáles son las posibilidades y yo se lo remito al profesor de emprendimiento del CCEP para que él entonces ya mire cuáles son las oportunidades que se tienen y lo pueda llevar a esos eventos en donde se puede conseguir un capital semilla para financiar este tipo de ideas o de proyectos. Si no, los estudiantes también pueden hacerlo pues desde las empresas y formular allí mejoramientos desde su área de trabajo, desde su puesto de trabajo, porque también hace parte de la innovación. Recuerden que hay innovación organizacional y hay innovación de procesos, que son susceptibles también de ser patentados en un momento dado o con derechos de autor. Como ha sucedido con los modelos, ustedes se dieron cuenta cuando analizaron los modelos de gestión del conocimiento. Hay modelos de gestión del conocimiento que fueron formulados por empresas, ¿no? KPMG, la misma fundación de Nonaka y Takeuchi salieron con ese modelo. Arthur Andersen, que son empresas de auditoría a nivel internacional, tienen sus propios modelos de gestión del conocimiento. Y así otros, ¿no? Entonces, esos han sido patentados y pues se convierten en modelos para toda la comunidad científica y son utilizados para a aplicarse, ¿no?
simplemente que ya tienen una autoría. Bueno, entonces ustedes allí están viendo 4 asignaturas, 4 cursos que están dispuestos en la malla curricular. Ustedes revisen esa malla constantemente en cada semestre y miren a ver qué van a ver en tercer semestre, porque hay una continuidad, una secuencialidad. En este caso hay una línea secuencial de investigación que se llama el área de comunicaciones, que empezó en primer semestre con lectoescritura, luego vamos a pensamiento, metodología, optativa de proyecto y optativa de proyecto 2, que lo van a ver en quinto semestre. En quinto semestre, el estudiante ya, digamos que ha realizado los objetivos de todo un proyecto, para que en sexto semestre esté validando el trabajo, lo esté dejando ya más claro y definido. Si se hace un prototipo, un proceso, debe estar validado, ya debe estar demostrado, y entonces ya hacer la publicación o la divulgación a través de un evento como un encuentro de semilleros, un encuentro de investigación, o en la sustentación del trabajo. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos del proyecto integrador de saberes, este es el modelo al cual le apostamos nosotros. Es una herramienta para poder nosotros, digamos que, operacionalizar nuestro modelo educativo o nuestro proyecto educativo institucional, que nos habla entonces de cuál es el modelo educativo, de cuáles son las teorías que se implementan aquí, cuáles son los enfoques curriculares y pedagógicos. Nosotros hablamos de un enfoque constructivista en donde el 80% es el trabajo del estudiante y el 20% es una orientación del docente. Realmente eso debe ser así, que se llama el constructivismo, apartándonos de lo tradicional que es el conductivismo, ¿no? Que es lo tradicional, que es el estudiante es el que llega ya como un contenido vacío que hay que llenarlo, lo que llamaba algún día un autor la educación bancaria, en donde usted deposita y deposita y deposita, para después sacar, sacar y sacar, ¿no? Más o menos. Entonces acá no se trata ni de memorias inmediatas para rescatar lo que está y entonces apréndase la memoria, que se lo voy a preguntar en un examen, sin darle oportunidad a que el estudiante de pronto interprete a su manera y pueda aportarle a las cosas. Entonces, ese modelito allí, estamos hablando que el proyecto integrador debe darse en los 6 semestres. ¿Cuál es la metodología para que esto se dé? En los 2 primeros semestres se llama de fundamentación, que es lo que estamos haciendo. Miren que ustedes están viendo lo básico. Fundamentos de economía, luego microeconomía, fundamentos de administración, luego procesos administrativos. Y debe haber, en primer semestre, ustedes seguramente no tuvieron oportunidad de hacerlo, un curso integrador. Un curso integrador quiere decir una materia que lidere todo el proceso de integración de saberes. Por eso se llama la complementariedad. O sea, los otros cursos complementan algo allí que a partir de una idea, más adelante ustedes cuando tengan la idea, entonces, por ejemplo, si proponen el mejoramiento en una empresa, entonces todos los conocimientos vistos en administración deben apostarle, o si no la mayoría de los conocimientos, deben apostarle, apuntarle, contribuirle a la solución de esa problemática. Si crean una empresa, pues, o si la están haciendo el emprendimiento, pues todas las materias, todos los cursos, todos, absolutamente todos, le apuestan y le aplican a ese emprendimiento. Esa es la integración. Claro, que es que yo no puedo hacer mercadeo así por así, o sí lo puedo hacer, pero no de la manera tan efectiva y tan eficaz como puede ser cuando yo ya tenga en cuenta los elementos de economía. Porque es que cuando yo hago investigación de mercados, yo debo conocer qué es un sector económico. Y tengo que saber qué es una población objetivo, una población universo. Y tengo que saber entonces a qué me refiero cuando yo estoy haciendo el estudio del sector en el cual me voy a mover o al cual pertenece la empresa. Bien,
Como resultados en cada uno de los semestres, pues ustedes los pueden visualizar allí. Yo le he llamado que en el primer semestre hay que hacer un trabajo de articulación disciplinaria, que es lo que trato de explicarles en el día de hoy, en el segundo semestre, para que en tercer semestre el curso integrador sea el de metodología de la investigación. Entonces traigamos a los otros docentes para que nos contribuyan allí en la formulación o en la consolidación de esa idea que yo quiero hacer. Ahora miramos las modalidades a las cuales yo puedo acceder a diferentes trabajos de investigación o aplicar mis conocimientos para realizar este tipo de trabajos. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos de curso integrado en el semestre cuarto, pues ya ustedes vieron que hay una optativa 1 y en semestre quinto la optativa 2. ¿Listo? Miren la secuencialidad allí. Idea, proyecto, realización de objetivos. Entonces, digamos que se hizo el trabajo, en quinto semestre prácticamente se terminó el trabajo de investigación, que puede ser, ahora miramos las modalidades, para que en sexto semestre estemos ya mostrando un producto, que los productos pueden ser dependiendo de el tipo de proyecto o de la modalidad que tengamos. En la administración puede ser procesos mejorados o nuevos procesos o nuevos modelos de dirección administrativa. Los prototipos dejamos como para los software, los dispositivos electrónicos. Allí en el CC los estudiantes de mecatrónica han hecho varios tipos de prototipos, ¿no? Que no han sido patentados por ahora, pero ellos han aplicado sus conocimientos allí. Ellos son ingenieros en mecatrónica y en electrónica, ¿cierto? Pero a la hora de formular un trabajo acá más de corte administrativo, por ejemplo, salir a hacer un estudio de mercado, ellos se quedan porque ellos no ven como lo ven ustedes acá, con todo ese cúmulo de conocimientos para ello. Ellos son más ingenieriles, más de lo suyo, más del hacer, más de conocimiento aplicado, como hablamos de las tecnologías, ¿no? Lo mismo pasa con los de sistemas, ¿no? Los de sistemas inclusive ellos sí tienen que entender más acerca de las empresas cuando van a hacer desarrollos de software para las empresas, porque ellos sí ahí sí deben conocer un poco más, o por lo menos empaparse de cómo funciona, por ejemplo, la empresa en producción para elaborar un software de inventarios que necesita la empresa, o una base de datos que necesita la empresa para acercarse a sus clientes, para un proceso de CRM, o hacer un software o una aplicación de nómina que la necesita una empresa. Las grandes empresas pues ya tienen desarrollos bastante avanzados, pero hay empresas que apenas están empezando o quieren cambiar, y entonces todo como va siendo diferente y va avanzando en el conocimiento, es necesario estar actualizando precisamente todo eso software, ¿no? Hoy en día estamos hablando de la necesidad de tener un intranet, que hay empresas que no lo tienen. ¿Qué es la intranet? Pues el sistema interno de comunicación. Bueno, y así, entonces, ustedes van a tener oportunidad de, en tercer semestre, ¿por qué no ahora la pueden visualizar una idea? Y en tercer semestre ya van a aplicar eso y van a aprender a formular el proyecto con esa idea que traen, porque eso hay que formularlo, ¿no? Entonces hablamos del planteamiento del problema, de la formulación, de los objetivos, y ahí entonces eso tiene, digamos que unos conocimientos que se deben aplicar allí. Muy bien, las modalidades con las cuales se puede acceder desde la investigación para hacer trabajos de grado, o por qué no trabajos de aula también, o por qué no trabajos que yo quiera hacer en la empresa y no son académicos. Yo en la empresa muchas veces nos dicen cuáles son las ideas, cuáles son los aportes, y hay reuniones, hay lluvia de ideas, y a los trabajadores no les ocurre nada. Entonces, como no se les ocurre nada, pues entonces hay algunos que de pronto sí se les ocurre, y esos son los que están visualizándose en la empresa. A esos son los que van a tener en cuenta. Entonces, por eso los tecnólogos del centro colombiano son personas que son propositivas. Llegan allá
mirando críticamente qué es lo que pueden mejorar. Cuando hablo críticamente, hablo del sentido de la criticidad, ¿no? Desde el punto de vista positivo. Entonces tienen esas modalidades. Por ejemplo, emprendimiento. El emprendimiento, entonces, debe configurarse en un proyecto como tal, ¿cierto? En donde no es tanto de investigación, sino de formular un proyecto de ese corte. Es más que todo hacer una evaluación de proyectos en un momento dado que pueda visibilizar la factibilidad o la viabilidad desde todo punto de vista. Una viabilidad de mercado, una viabilidad técnica, una viabilidad legal. Muchas veces desde lo legal ya no se puede hacer. Me explico. Hay estudiantes que de pronto son de la costa pacífica y ellos allá en sus costumbres ancestrales han desarrollado el famoso biche y el arrechón y esas bebidas allí. El biche es el aguardiente, pero es elaborado artesanalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier emprendimiento de esos allí ya se cae desde lo legal, porque ellos no tienen licencias de funcionamiento para poderlo hacer, porque eso lo hacen en alambiques. ¿Qué pasa? Que aquí hay un monopolio de los licores a nivel nacional, que son las industrias de licores. Entonces allí hay algo que, por más que ellos puedan luchar contra eso, no van a poder lograrlo. Entonces lo venden así, cuando lo venden en las ferias y artesanalmente, como bebidas artesanales, pero eso es un aguardiente, que está siendo fermentado allá con técnicas seguramente ancestrales y con las otras bebidas, ¿no? Entonces ellos, por más bonito que lo empaquen, digamos que no podrían venderlo así tan públicamente y hacerle competencia a los otros licores. Lo mismo pasa con las otras bebidas, ¿no? Eso es desde el punto de vista legal. Entonces, desde el punto de la viabilidad legal, ¿el negocio es rentable? Claro que sí. O, por ejemplo, que me digan que el negocio de la marihuana es rentable. Claro que eso es rentable. Pero, ¿es legal? No. Entonces, desde el punto de vista de la viabilidad legal, allí ya se cae el proyecto. Hay otros que simplemente con el estudio de mercado ya saben que eso no lo van a poder vender, porque o hay mucha competencia o no hay mercado para ello, una de dos. Desde el punto de vista técnico, pues no, es que eso yo no lo puedo hacer aquí, porque necesito traer una matriz para poder elaborar las diferentes piezas, y entonces eso me cuesta mucho dinero y eso no se encuentra sino en Japón y aquí. Entonces, se puede hacer el estudio de viabilidad, pero desde el punto de vista técnico, ¿eso se puede producir o no? Hay cosas que no se pueden producir, ¿no? Por allá alguna vez un estudiante me decía, no, profe, es que yo voy a hacer zapatos de la cáscara del chontaduro. Y yo le dije, ¿eso se ha hecho? Se puso a investigar, no, pues que no se ha hecho. Le digo, entonces dígame eso, ¿cómo se hace? Entonces allí habría que hacer un estudio, toda una investigación para ver si eso sí se puede hacer o no. Sé que se pueden hacer textiles de la cáscara del coco, sí lo están haciendo. Pero otras cosas no se pueden hacer. Técnicamente no se puede. Entonces el estudio me dice a mí que se puede o no se puede. Y desde el punto de vista financiero, pues a veces eso como en esas matrices de costos y las matrices financieras, pues eso aguanta todo, pues ya eso viene automáticamente y yo simplemente con los datos que traigo los involucro allí y hago unas reformulaciones y eso me da. Y me da tasa interna de retorno y eso es viable y eso es rentable y me da y yo recupero la inversión en 2 años, excelente. Pues, eso nunca da pérdida. Esos son los estudios que hay que hacer y hay que adecuarlos a un trabajo que se llama proyecto, pero teniendo en cuenta que son emprendimientos, que son proyecciones de corte empresarial, para que los negocios se proyecten en el tiempo. Esas evaluaciones de proyecto casi se hacen de 3 a 5 años.
Bueno, miremos la otra modalidad que es el mejoramiento empresarial o tecnológico. El mejoramiento empresarial, entonces, es aquella problemática identificada por un trabajador estudiante o un trabajador o un estudiante que visualiza en su empresa o en la empresa de su familia. Ojalá pueda ser así para que pueda acceder a una información. Entonces, identifica una problemática y el estudiante acá, como tecnólogo, lo que hace es hacer una propuesta para solucionar esa problemática. Por ahora los estamos dejando allí solamente en la propuesta. Pero como está conformada la nueva malla curricular, el estudiante en quinto ya tiene la propuesta y ojalá ya la esté aplicando para que en sexto semestre ojalá ya pueda estar implementándola. Y si la implementa, estamos logrando varias cosas. Que el estudiante aplicó sus conocimientos como tecnólogo para proponer una solución a una problemática en una empresa. Estamos logrando el acercamiento desde la academia con la empresa. ¿Y por qué no? El estudiante estaría logrando reconocimiento, ascensos, ¿cierto? Y la oportunidad de realizar esas mejoras en la empresa, consolidando su conocimiento y consolidándose como profesional. Pero también este tipo de trabajos, cuando son validados por las empresas, cuando obtenemos la carta donde el estudiante ha realizado el trabajo, eso para el docente que orientó ese tipo de trabajos le va a servir en su CVLA, que es la hoja de vida como investigador. Y le sirve a los grupos de investigación y le sirve a toda la institución porque entonces se va a dar a conocer. Entonces hay varias bondades que podemos obtener de allí. Bueno, hablamos de mejoramiento empresarial o tecnológico, que es lo que yo les digo. El mejoramiento empresarial es lograr mejoras en una empresa. El mejoramiento tecnológico es lograr mejoras a un producto que ya viene haciéndolo o, digamos, un nuevo prototipo, que puede ser software, puede ser dispositivo. También existe la modalidad de una extensión social o económica, pero ese tipo de trabajo solamente se dan cuando identificamos problemáticas de corte social en una población definida. Poblaciones de desplazados, poblaciones étnicas, poblaciones campesinas que de pronto están siendo discriminadas o no están siendo tenidas en cuenta por los diferentes instancias, ni gubernamentales, ni económicas, ¿no? Entonces, proponer ese tipo de soluciones allá a esas poblaciones son bien vistas para este tipo de trabajos. Entonces, no se trata de hacer una fundación allí en el papel, no. Es haber logrado intervenir una población determinada en un barrio, en una vereda, en una población, para desde allí entonces ayudarles a esa población a conformar sus unidades de negocio o ayudarles a, pues el tema ya de lo básico sanitario, pues se lo dejamos ya al sector público, ¿no? Porque tenemos que intervenir allí pues con el gobierno, pero se puede hacer también. Bueno, y la otra modalidad es una monografía de investigación. La monografía, digamos que es un documento más de corte investigativo, escritural. O sea que allí no hay más, es más documental, no es tan, es como de una revisión teórica. Una monografía puede ser una revisión de determinado modelo, pero no va a salir haciendo ni mejoras empresariales ni desarrollando prototipos. Entonces las monografías no necesariamente el nuevo conocimiento, ¿no? Yo puedo hacer una monografía sobre, por ejemplo, la vida y obra de los Carvajal en el Valle del Cauca o en Cali, o de los Caicedo, o quiero hacer una biografía sobre un personaje reconocido o no reconocido, pero que tiene una trascendencia a nivel empresarial. Son las monografías, ¿no? Monografías de investigación. O puedo hacer también una
un comparativo, como me lo han hecho algunos estudiantes, comparativos de modelos de gestión humana, un comparativo. Ya hay trabajos allí en el CC, ya están hechos, comparativos de modelos de responsabilidad social, comparativos de modelos de gestión humana, que lo han logrado. Y entonces eso es una monografía porque simplemente es un comparativo de algo que ya está. Simplemente están rescatando, hacer un comparativo, y eso es válido como conocimiento también, ¿cierto? Bueno, miremos más adelante para que ya tengamos una idea más gráfica a lo que queremos llegar con el curso y con ustedes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que la disciplina es aquel conjunto de saberes, enunciados, teorías, alrededor de un conocimiento específico o saber específico, conformando ya un grupo reconocido en la comunidad académica y que ustedes conocen como las áreas del conocimiento, ¿sí? Áreas del conocimiento en ciencias sociales, como lo veíamos allí en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Son programas en determinadas áreas del conocimiento. Cuando hablamos de multi o pluri, estamos hablando de varias disciplinas, y que en un momento dado ustedes las identifican como las identificaron en el trabajo que hicieron. Identificaron diferentes cursos que han sido dictados por diferentes profesores, cada uno experto en su disciplina, en su conocimiento. Entonces, allí en el CC ustedes van a encontrar profesionales con experiencia en el sector productivo y a veces en otros sectores académicos, han sido también profesores, pero casi siempre han sido llevados a la educación superior porque son buenos profesionales en determinada área, por ejemplo los contadores públicos, por ejemplo el economista, el administrador, en fin, bueno. Miremos entonces cómo podríamos o cómo ustedes visualizaron las asignaturas del primer semestre. Encontramos que tenemos fundamentos de administración, matemáticas básicas, fundamentos de economía, contabilidad general, informática, lectoescritura y otra materia que está allí, que no está, digamos, visualizada en el pensum, pero que hay que verla, que es la de bienestar, ¿no? Que es deporte, arte. Entonces, en primer semestre ustedes encuentran diferentes conocimientos. En primer semestre, que es la fundamentación. Y entonces encuentran administración, matemáticas, economía, contabilidad, informática y lectoescritura. Pareciera que son diferentes, como de pronto nos lo han hecho saber muchas veces, ¿no? Entonces a veces el estudiante se enloquece tanto porque todos los docentes le dejan tareas por un lado y por el otro. Qué bueno sería que pudiéramos aplicar esos conocimientos, aplicarlos, ¿no? Claro, lo tenemos que ver por separado, pero en la aplicación pudiera hacerse para complementar un proyecto, para estructurar un documento o para estructurar un proyecto, cualquiera de los que le dije. Por ahora, en segundo semestre, yo pretendo con ustedes terminar con un documento, digamos, de carácter monográfico, haciendo la revisión de todos estos contenidos, sacando un documento en donde ustedes puedan lograr esta articulación de saberes, que yo le llamo la integración. Miremos en segundo semestre qué tienen. En segundo semestre, entonces, ustedes tienen allí, bueno, pensamiento investigativo, cálculo diferencial, legislación laboral, proceso administrativo, contabilidad, costo, microeconomía e idiomas. ¿Listo? Que son como la secuencia de lo que vieron en primer semestre. Si ustedes observaron bien, cada una de estas asignaturas o cursos está siendo orientada por un docente experto en su disciplina. Entonces, en cálculo diferencial tenemos a un docente que debe tener conocimientos en matemáticas. Legislación laboral, pues allí casi siempre a ustedes les ponen a orientar la asignatura a un abogado. Ojalá abogado en laboral, ¿no? Porque pues ahí los abogados también se especializan. Mire cómo se está especializando allí. Procesos administrativos, pregúntele a su profesor si él es administrador o no.
y en qué trabaja. Pregúntele a quien les está dando contabilidad de costos si es contador o contadora. Porque si no, entonces, pues allí ustedes tienen todo el derecho a reclamar. ¿Cómo así que un abogado me está dando contabilidad? ¿Cierto? Ustedes ya le preguntaron a sus docentes o ellos se presentaron y dijeron yo soy contador o soy licenciado en contaduría para que vayan más Profe. a fija. Bueno, ¿cierto que sí? Bueno, excelente, ¿cierto? Bueno. La microeconomía entonces será por un docente que ya lleva o mucha experiencia o tiene mucha experiencia o es un economista o viene dando en otras pues microeconomía. A veces eso lo puede dictar un administrador, pero qué bueno que ustedes pudieran tener a un economista allí, ¿cierto? Aunque microeconomía lo ven los administradores, una administración ve también lo mismo que ustedes están viendo. Mire, microeconomía, lo que pasa es que pues ver microeconomía o ver fundamentos de economía para yo irles a dar economía a unos estudiantes en administración, pues yo voy a tener un conocimiento mucho más amplio. Bueno, entonces gráficamente lo que yo quiero que ustedes van a visualizar lo siguiente. Van a ver cómo cada uno de estos gráficamente, digamos, se acerca al círculo central, como tratando de contribuirle allí en lo que yo quería que ustedes visualizaran a partir de lo que ustedes hicieron en el taller. O sea, ¿para qué le sirve cada uno de estos en la conformación o conciliación del pensamiento administrativo? Miremos allí gráficamente. Para lograr una interdisciplinariedad. ¿Listo? Para lograr ese pensamiento administrativo. Pasar de una multidisciplinariedad, como lo veíamos allá, las diferentes disciplinas, pasamos a una interdisciplinariedad. En estos momentos yo voy a hacer las veces de articulador o de integrador de saberes para que alrededor del curso ustedes puedan lograr eso. Como mínimo, ustedes puedan identificar el aporte que le hace cada una de esas materias o cursos o disciplinas a la conformación de su pensamiento administrativo. Pero eso lo hacen son ustedes. Ustedes son el centro del saber en estos momentos. Porque el pensamiento se hace en la cabeza de cada uno. ¿Listo? Bien, miremos entonces gráficamente cómo sería esto. Pensamiento investigativo le aporta, cálculo también, legislación también, procesos administrativos también, contabilidad de costos también, microeconomía igualmente y idiomas que también me lo dijeron que sí. Entonces allí ustedes ven cómo todos se acercan y contribuyen para el pensamiento administrativo. Por ahora eso podría parecer un poco difuso, porque como no lo tenemos aplicado en algo práctico, como por ejemplo para una empresa, entonces pareciera ser difuso, pero ustedes lo están logrando en estos momentos. Recuerden que el pensamiento es uno solo. Yo no tengo parcelado mi cerebro para decir es que este pedacito lo voy a utilizar para contabilidad, este otro pedacito lo voy a utilizar para economía, este otro pedacito lo voy a utilizar para idiomas. No, el cerebro es uno solo y hay una interconexión allí de neuronas. Inevitablemente todo lo que nos llegue por cualquiera de los sentidos va a asociar con lo que tenemos ya, de una u otra manera. Y si hablamos del estudio acá en administración, pues lo que estamos viendo y de aquí en adelante es la invitación a que ustedes pues empiecen ya a seleccionar esa literatura de corte administrativo, o sea, leer un poco más sobre administración, porque pues seguramente habrán algunos que no, es que yo estoy leyendo una novela, estoy leyendo una poesía, estoy leyendo a 100 años de soledad, pero si no lo vemos con un sentido crítico, 100 años de soledad posiblemente nos puede ayudar a hacer por allí una reseña de administración, no sé, tendríamos que revisarlo, ¿no? Pero bueno, no estamos en eso. Estamos en lo concreto porque los tecnólogos aprenden lo que deben aprender, lo que necesitan aprender para ser tecnólogos. Son muy prácticos, son aplicando el conocimiento. Por eso la pregunta ahí que yo les dejo, ¿qué es tecnología en gestión administrativa? Gran pregunta, ahí se las dejo. Bueno, ahora bien, de este nivel de la interdisciplinariedad,
que gráficamente quiero que ustedes lo entiendan así, que es lo que se está logrando en estos momentos en su cerebro, en cada uno de sus cerebros de ustedes. Pasamos a algo que va mucho más allá. Este cúmulo de conocimientos allí ya se ha conformado en otra cosa. Miremos lo siguiente. Lo siguiente es haber logrado una sinergia disciplinaria. Entonces, fíjense cómo allá nosotros todavía, y acá lo traemos, y podríamos estar visualizando todavía esos circulitos allí de cada uno de los cursos o de disciplinas o de conocimientos. ¿Listo? Pero resulta que esos conocimientos allí no pueden quedar parcelados ni divididos, no hay fronteras. Como dice Edgar Morin, en el pensamiento complejo, no hay fronteras del conocimiento. El conocimiento es uno solo. Somos nosotros los que debemos lograr esa sinergia disciplinaria. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es la agrupación de esfuerzos o de contribuciones para un todo. Entre todos le aportemos, mucho mayor va a ser el impacto. Bueno, entonces aquí miremos cómo se diluyen esas fronteras, ¿cierto? Se van diluyendo, miren, y simple y sencillamente logramos una transdisciplinariedad. Para que esa flechita allí signifique un conocimiento, es un conocimiento mucho más consolidado, un conocimiento en este caso en administración, en lo cual ya el estudiante va a ser capaz de explicar un conocimiento mucho más consolidado en administración, que está compuesto de diferentes elementos que le han ido aportando las diferentes disciplinas. ¿Listo? Entonces, podremos decir que la transdisciplinariedad se configura a partir de la movilización de saberes entre saberes. Fíjense que yo no estoy diciendo que cálculo diferencial va más de la mano con economía, que es lo que de pronto nos han dicho, ¿no? Cálculo diferencial debe ser aplicado por el administrador, pero el administrador debe tener conocimientos en economía. Pero también por allá, cuando estemos hablando de esas problemáticas que se visualizan en las empresas, que son más de corte cuantitativo, cuando estemos hablando de unas proyecciones que tienen que ver con los costos para lograr una competitividad en el mercado, estamos hablando ya de varias cosas. Bueno, entonces creo que con esto me han entendido un poco mejor. Bien, miremos la siguiente diapositiva, porque ya lo que yo les he dicho a ustedes es lo que se puede lograr, a lo que le estamos apostando y a lo que yo quiero como resultado de este curso de pensamiento investigativo. Lograr que ustedes entiendan cómo pueden consolidar y conformar su propio pensamiento administrativo a través de la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad no se da si no hay investigación. Muy bien. En la educación superior, de pronto, ¿por qué no en cualquier nivel de la educación? Pero yo hablo de la educación superior. Existen, digamos, 3 factores que son críticos para que se pueda dar la integración de saberes. Cuando yo digo críticos es porque allí es donde se pueden presentar dificultades, porque hay otros factores, ¿no?, en la educación. En este caso vamos a hablar de los 3 principales: estudiantes, docentes y la institución como tal. Los estudiantes vistos como el foco hacia el cual debemos llegar con los contenidos hacia los cuales está dirigido todo lo que es el proyecto educativo institucional, el modelo educativo, los pensum o los planes académicos o los planes de estudio han sido dispuestos allí y diseñados por expertos en educación para que los estudiantes entonces se formen en lo que deben formarse, para lo cual se matricularon. Miremos qué pasa con los estudiantes en un momento dado que se nos presentan dificultades, qué es lo que queremos evitar y queremos de pronto ir
migrando hacia otras posibilidades. ¿Qué pasa con los estudiantes cuando llegan a la universidad? Pueden llegar con algunas dificultades, con unas deficiencias en las competencias básicas de lectoescritura, de matemáticas. Llegan allí y nosotros como docentes no podemos echarle la culpa a esa educación básica. Tenemos que rescatar a ese estudiante que quiere y ya logró entrar a la universidad. Entonces, para poder que se adapte al medio educativo de orden superior, pues es necesario adecuar ciertas cosas. Entonces, por eso muchas veces se dan las tutorías o se dan algunas veces esos cursos de impulso o los cursos de refuerzo para que el estudiante lo logre. Entonces, a veces los docentes, nosotros en primer semestre, tenemos que hacer ese esfuercito para reconocer esas deficiencias con las cuales llegan los estudiantes. Bueno, otro factor dentro de ese factor, ¿cierto? Otra dificultad que se puede presentar es porque ya los estudiantes pues llegan, digamos, inmersos en el nuevo paradigma de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los estudiantes hoy en día puede que no tengan computador, pero todos tienen un celular. Y ese celular tiene unas aplicaciones y por ahí se comunican. En fin, el problema es que no los estamos utilizando para lo que verdaderamente es. Ahora, los estudiantes saben leer y escribir, ese es un debate que nos estamos dando. ¿Saben leer y escribir? Sí. ¿Leen y escriben? Entonces ahí hay que tener en cuenta algo. Yo encuentro personas muy jóvenes como ustedes, en donde permanentemente uno los ve leyendo y escribiendo. Así sea en el WhatsApp. Yo encuentro personas comunicadas con 5 hasta 10, 15 personas al mismo tiempo. Entonces se la pasan todo el día, como dicen por allí, whatsappeando. ¿Será que ahí están aprendiendo algo positivo para su formación? Seguramente no, porque las redes sociales están siendo utilizadas para comunicarse con otras cosas, ¿no? Comunicarse más inmediatamente. A veces sí se utilizan para cosas serias, otras veces simplemente es como para charlar allí. Entonces, esos centennials o los millennials están inmersos en esa era digital y allí pueden presentarse dificultades si no acondicionamos esos medios. Por ejemplo, hoy en día nos estamos viendo obligados a utilizar este tipo de plataformas. Ya las estamos utilizando mejor que el semestre pasado, por ejemplo. Bueno, otro gran problema que tenemos, y hablo desde el punto de vista de estudiantes, porque ahora más adelante lo vamos a ver desde el otro factor, es que tenemos todavía una preponderancia en el esquema tradicional de la educación. Hay dos enfoques curriculares, hay dos enfoques pedagógicos. Un enfoque que se llama el conductivista, que es el tradicional, considerar la educación bancaria. ¿Qué es la educación bancaria? Aquella donde yo deposito y después saco. ¿Listo? Como si el cerebro fuera la tabula rasa, o sea, que no tiene nada, que yo simplemente voy y como que lo que hago es llenar ese recipiente allí, que yo considero vacío, ¿no? Ningún estudiante llega con el cerebro vacío, todos llegan con algo, ya tienen una vida recorrida. Lo que tengo yo que hacer con mis estrategias didácticas y pedagógicas es lograr que el estudiante movilice saberes. Entonces, el esquema tradicional ha sido bancario, memorístico, asignaturista. Y el estudiante viene así. Entonces, cuando uno le propone una nueva metodología, una didáctica diferente, pues me entiende, ¿no? Uno les dice evaluación y entonces ya dicen, no, ¿y cómo así? ¿Cuándo va a ser el examen? La evaluación es una cosa, el examen es otra cosa.
pero a veces se confunden. En el esquema tradicional, yo simplemente como docente tengo la razón, yo simplemente como docente le doy todo el contenido al estudiante, le digo, vaya y se lo aprende, porque después yo le voy a tomar la lección a ver si se lo sabe. Y el estudiante puede que no sepa, pero tiene muy buena memoria, y entonces gana. Pero el estudiante pierde la oportunidad de conocer y de profundizar ese conocimiento. Contrario a eso, o diferente a eso, o alternativamente a eso, vienen los enfoques curriculares de corte constructivista, en donde nosotros necesitamos es que el estudiante aprenda más por sí mismo, porque es que esa es la forma en que se logra el conocimiento. No es transmitir el conocimiento, sino que el estudiante aprenda a pensar. Y si aprende a pensar debidamente, aprende a aprender y aprende a estudiar. Hoy en día ese es el enfoque alternativo, ¿no? El enfoque que va hacia allá. Nosotros en el SCEP tenemos ese modelo pedagógico, el cual es más constructivista, socialista o socializador, que tiene que ver con el aspecto social. O sea, nosotros contribuimos a la sociedad formando sujetos, formando personas útiles a la sociedad. ¿Por qué? Porque pueden ir a ser unos trabajadores que le aportan, pero también son personas formadas en valores, ¿no? Bueno. Y lo que de pronto más dificultad podemos tener es cuando los estudiantes nos llegan con una actitud totalmente displicente o negligente. Y entonces, cuando hablamos de esa actitud es porque es muy difícil a veces lograr que el estudiante cambie esa actitud. Cuando la cambia, pues ya podemos lograr. ¿Cuál es la actitud y el comportamiento? Pues la actitud es precisamente reconocer que es un estudiante que debe aprender por sí mismo, es un estudiante responsable, puntual, que debe tener unos valores allí para poner en juego, una responsabilidad con su propio aprendizaje. Y entonces podemos lograr muchas mejores cosas. ¿Listo? Bueno, Profe, dígame. digamos, una opinión allí es como, por ejemplo, yo pienso que antes era muy diferente la relación profesor-estudiante a como es hoy en día. Yo siento o noto en estos procesos, en el proceso educativo de hoy en día, tanto en escuelas, universidades y colegios, que los estudiantes están 0% abiertos a la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, si usted le dice a un estudiante, esto es un trabajo mediocre, entonces en vez de tomarlo como una oportunidad de mejora, o lo que hace es tomarlo como una ofensa, se siente como eso, ofendido, se siente atacado, se siente retado, vulnerado, y no lo toma como por ese lado. Y eso lo da porque puede pasar pues, que sea por falta de estandarización en los procesos, o porque siente como un respaldo de la jefatura o algo así que hace que sienta que él y el profesor son iguales. Sí, es Y no cierto. como personas, sino como que son iguales en cuanto a jerarquía estudiantil. Entonces ya todo es Eh, personal. eso es muy cierto. Sí, es muy cierto, es personal, pero también eh, allí miraremos el tema del factor docente también, ¿sí? Sí, Mm, por ambas partes. lo que sucede es que cuando miremos el factor docente debemos tener en cuenta que pues uno como docente debe también formarse didáctica y pedagógicamente, y que lo que usted dice es muy cierto, porque es que muchas veces yo le puedo decir las cosas a un estudiante de una manera que él entienda que está fallando, pero si soy tan directo y tan franco, eso puede ofender y puede generar una resistencia. Sí, Entonces allí es cuando yo puedo entender, y era lo que no se entendía en un momento dado o anteriormente,
que todos somos diferentes y aprendemos de una manera diferente, lo que se llama en educación la pedagogía diferenciada. Ya. Ojalá pudiéramos Sí, conocer, eso es lo que hace el maestro, ¿no? Cuando nosotros sí, tuvimos allá un maestro en la escuela que nos acompañó durante los primeros años de vida y era el que se dedicaba a nosotros. Hoy en día casi ya. eso no se ve, ¿cierto? Pues entonces nos aprendía a conocer y sabía que de pronto podíamos tener alguna dificultad y que no aprendíamos de la misma manera que otros, ¿cierto? Ya. Todos Profesor, porque de somos, pronto, sí, sí. todos somos Está, inteligentes, ujú, todos somos inteligentes, pero resulta que ustedes lo han visto como allí el pensamiento está mediado por las emociones también. sí, Entonces, ¿qué sucede? Que en el paradigma tradicional de la educación, cuando han sucedido este tipo de situaciones como la que usted plantea, y he sido demasiado fuerte con un estudiante en sus primeros años de vida, es posible que yo haya eh, traumatizado allí y convertido a una persona que pudo haber sido brillante, lo convertí en un fracasado desde los primeros años de vida. Eso puede suceder sí. desde la familia. Mire, el niño es inquieto, curioso por naturaleza. ¿Por qué hay niños tímidos? ¿Quién dijo que uno nace tímido? Uno no nace tímido. Está Uno nace, reprimido. uno nace gritando al mundo, manifestándose. ¿Sí? El primer sonido que uno emite es un berrido, porque tiene frío, porque le pegaron o porque tiene hambre. Ese es el primer encuentro que uno tiene. Imagínense que a uno lo primero que hacen es, es pegarle, ¿no? Para que reaccione, ¿no? Lógicamente eso es forma de reaccionar. Pero bueno, en el transcurso de esos años, el ser humano no es tímido, sino que lo han reprimido. Y el niño nace curioso. Al niño no hay que prohibirle que pregunte, pero muchas veces nosotros estamos reprimiendo eso. Recuerden cuando yo les decía, es que el conocimiento se da por los sentidos, entonces el niño está tocando todo porque está precisamente conociendo, él quiere tocarlo todo. Él ve algo muy bonito, ve algo que le llama la atención y quiere tocarlo, y uno le dice no lo toque, o a veces hasta le pegan, o lo gritan, y ahí ya empieza a reprimirse, y entonces nos encontramos con estudiantes ya adultos que son tímidos y no se atreven a hablar. ¿Por qué? Habría que entonces hacer una revisión, una retrospectiva del inconsciente a ver cuándo fue que le ha sucedido esos hechos traumáticos y qué fue lo que le impactaron. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que pueden haber dificultades allí como la que usted me menciona y algunas otras, ¿no? ¿Por qué a veces somos negligentes, displicentes? ¿Por qué le tenemos fobia al estudio? ¿Por qué a veces no nos gusta determinada cosa? O a veces también simple y sencillamente no queremos oír esa clase porque el profesor no me gusta, porque tuvo algún encuentro, porque simplemente tiene allí de pronto un déjà vu ahí, ¿cierto? Que le sucedió, no sé, de pronto puede ser, bueno, son cosas que uno a veces desconoce. Bueno, miremos el factor docente, qué le puede pasar al docente como tal, o cuáles son las dificultades que se pueden presentar en los docentes, que es lo que estamos visualizando hoy en día. El docente tradicional está tranquilo, acomodado, ¿cierto? Está cómodo, como se dice, o acomodado. Entonces, cuando usted le dice, profe, mire, vamos a hacer esto nuevo, esto es una cosa que vamos a impulsar, vamos a hacer capacitaciones para lograr un mejor. Por ejemplo, en estos días estamos en capacitaciones para el tema pues, de las nuevas plataformas y ahí empieza el docente a tener resistencia. Y otra vez con eso y ya no lo hicimos. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay una actitud de cambio ni de renovación.
El ser humano debe estarse renovando constantemente. Y más aún, uno como educador pues debe estar actualizado. Por eso yo a mis compañeros les digo, hombre, un docente que no investigue pues se desactualiza en su disciplina. Porque es que el conocimiento está avanzando. Ustedes se dieron cuenta cómo se mide la información en el ciberespacio. Es tanto que nosotros no alcanzaremos nunca a tener toda esa información en nuestra casa. Entonces hay una resistencia ahí por muchos motivos, ¿no? La edad del docente, pero bueno, uno encuentra a veces docentes con edad avanzada que son expertos en ciertas cosas, ¿cierto? Y están actualizados en el conocimiento. De pronto les cuesta un poco trabajo hoy en día pues las plataformas y nos cuesta trabajo, ¿por qué no los dispositivos? Y acceder a ese tipo de aplicaciones, bueno, porque no es lo nuestro en ese momento, no hemos tenido esa experticia. Muy bien, a veces arguyen o argumentan no tener suficiente tiempo. Es que a mí solamente me pagan por la hora que voy a estar aquí con los estudiantes, entonces no tengo tiempo de ponerme a revisar más. Y entonces a veces o lo cargan de tiempo o el docente por necesidades tiene que estar cumpliendo en otras partes. O trabaja en una empresa y da clases y no le queda tiempo para otras cosas. Entonces, este tipo de procesos, como el que yo les estoy mencionando, de una operacionalización de un modelo educativo, requiere de tiempo de docentes. Al estudiante le estamos llamando con el trabajo independiente, o sea, con los trabajos que nosotros les dejamos, ¿cierto? Pero el docente para acercarse al estudiante necesita un poco más de tiempo y eso a veces pues no se tiene. Aquí nuevamente les digo entonces cómo ahí en la grafiquita, un docente pues con determinada edad está hablando del constructivismo y en el constructivismo está diciendo que 1 más 1 es 2. Y resulta que eso no es así. En el constructivismo 1 más 1 es 3 y más. Recuerden que estamos hablando de sinergia. Y lo más preocupante es encontrar compañeros docentes que no están motivados para enseñar por diferentes motivos, por dinero, por problemas personales, problemas familiares, por estrés. Ya el estrés es considerado una enfermedad laboral, ¿no? Y nosotros como docentes estamos muy propensos a un estrés laboral, por aquello del tiempo, por las clases, por lidiar con estudiantes difíciles a veces, porque tenemos que estar preparando, revisando. Miren que a nosotros nos pagan por el tiempo que estamos con ustedes, pero a nosotros nos pagan por el tiempo que tenemos que revisar los trabajos que les dejamos a ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces a uno tiene que gustarle lo que hace. Eso es una invitación que yo les hago a todos ustedes. Si ustedes están en un trabajo en donde no están motivados, donde están haciendo el trabajo allí por hacerlo, porque me toca, pues es mejor ir buscando otro trabajo. Muchas veces uno tiene que hacer que eso le guste, uno tiene que mirar el lado positivo de las cosas. No, hombre, estoy aprendiendo ahora, estoy tomando experiencia, me están pagando poquito, pero estoy adquiriendo experiencia, voy a contribuir acá. Porque muchas veces la motivación no es necesariamente de dinero, ¿no? Bueno, miremos el otro factor que es en el cual se encuentran tanto estudiantes como docentes. ¿Sí? Llamémosle la otra variable, es una variable interviniente, que es la institución. ¿Qué dificultades presentan las instituciones muchas veces? Que contratan al docente sin haberlo perfilado. Recuerden que ustedes como administradores deberán tener en cuenta en sus organizaciones, en gestión humana sobre todo, el perfilamiento de los colaboradores. Yo necesito conocer muy bien la empresa para poder diseñar unos perfiles ocupacionales.
un perfil que me diga cuáles son las competencias que debe tener el aspirante al cargo para poder que se desempeñe como debe ser. Lo mismo sucede en una institución. Entonces, puede suceder que no haya una política, o si la hay no la aplican para contratar al docente. Mire que hay casos, yo se los digo por experiencia propia, uno llega, yo por ejemplo, llegué a la universidad no porque haya estudiado para ser docente, yo no soy licenciado y creo que todavía no existe una carrera que diga usted va a estudiar para ser docente en la universidad. Ahora hay licenciados en contaduría, ¿no? Que ellos son los que están dictando contaduría o contabilidad. La licenciatura sí tiene que, sí debe tener o tiene, digamos, en sus conocimientos el tema pedagógico. Pero la mayoría de nosotros llegó a la universidad porque para dictar unas clases, porque alguien dijo, mire, están necesitando una persona, o uno vio que están necesitando un docente y uno estaba trabajando en una empresa y de pronto se dio la oportunidad de ir a dar clases, a dictar clases. Entonces uno llega allá queriendo hacer lo que le hacían los profesores a uno en la universidad. Y en el transcurso del tiempo pues le tocó aprender que eso no es así. Entonces, cuando uno se prepara, cuando uno ya se convierte en docente, yo ahora soy docente, me considero de profesión docente, ¿cierto? No estudié para ser docente, pero ya me formé como docente por la experiencia y todavía sigo aprendiendo. Yo no dejo de aprender. Cada vez se vuelve, por ejemplo, en estos momentos el aprendizaje es total. Primero con los medios, con las plataformas y luego para desarrollar unos recursos que es necesario llegar allá. Al tema de la virtualidad. Aquí no estamos hablando de virtualidad, sino de una presencialidad asistida. Estamos sincrónicamente asistiendo a una reunión o a una clase. En la virtualidad es asincrónico, o sea, no tenemos tiempo de encontrarnos. Simplemente usted deja unas actividades allí y el docente en cualquier momento ahí la revisa, pero usted no sabe cuándo. Esos son aprendizajes que estamos haciendo en estos momentos. Uno tiene que estarse actualizando. Ahora bien, entonces al docente se le ha contratado, casi en su mayoría se le ha contratado por su saber disciplinar. Por eso les decía que ustedes tienen allí unos buenos profesores, porque son unos buenos profesionales y que de pronto en la experiencia pedagógica han aprendido ciertas cosas, ¿cierto? Y cada uno de ellos tendrá su metodología, aplicará unas didácticas, porque es que la didáctica es la forma de enseñar, la forma en que usted se acerca para que su discurso, el discurso pedagógico de la disciplina, le llegue al estudiante. Es una disciplina muy específica. No es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar, por ejemplo, pensamiento investigativo. ¿Qué estrategias utiliza el profesor de matemáticas para enseñar matemáticas y para que los estudiantes le aprendan matemáticas? Es diferente a lo que yo utilizo, o diferente a lo que puede utilizar el profesor de economía. Y es más, entre los mismos profesores de economía pueden tener diferentes didácticas entre ellos para hacerse entender. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que hacer una institución educativa? Hacer una gestión desde lo administrativo, apoyando todo lo académico, para que el docente no solamente sea contratado por su saber disciplinar, sino porque también debe tener un saber pedagógico, o si no, prepararlo. En algunas universidades, ¿cómo lo llaman a uno? Por experiencia. Entonces uno dice, sí, yo tengo experiencia como docente, y el primer examen que le hacen a uno es que uno tiene que ir a dictar una clase. Y ahí se dan cuenta si realmente sabe o no sabe. Entonces los expertos en pedagogía se dan cuenta si el docente hace rescate de saberes, si el docente interactúa, si es más aproximado al modelo constructivista. ¿Qué tipo de didácticas utiliza? Si habla bien, si se expresa bien. Y todas esas cosas que tienen que ver con
saber pedagógico. Bueno, entonces hasta allí quería como dejarles a ustedes claro que para la integración de saberes, como lo pretendemos hacer en el CC, necesitamos que jueguen estos tres factores un rol protagónico. Entonces, no es solamente el estudiante ni solamente el docente, entiendan ustedes eso, ¿no? Es que solamente ustedes creen que si es que el docente, pues ustedes tienen que ser tan buenos estudiantes que se den cuenta en qué momento el docente puede fallar, o el docente tiene una falencia, o reconozcan que el docente sabe de su disciplina, pero a veces le falta el tema, pues como les decía ahora, pedagógico. Entonces habría que rescatar allí ciertas cosas. Bueno, miremos entonces qué es eso del proyecto integrador. Pasamos acá a la siguiente diapositiva. Muy bien. El proyecto integrador entonces, para que ustedes lo entiendan, porque más adelante ustedes lo van a aplicar como tal, son ustedes quienes van a hacerlo, ¿no? Claro, orientados por sus docentes. El proyecto integrador es un proyecto de aula que se genera en el aula, se genera en los espacios académicos, es de corte académico, que permite entonces, aquí con el proyecto integrador, nosotros lo que queremos lograr es desarrollar unas competencias pues, investigativas para que a través de la investigación el estudiante se apropie de saberes y pueda formarse de manera autónoma, propositiva, que a partir de la investigación logren hacer innovaciones de productos, de procesos, puedan proponer soluciones. Esos son nuestros tecnólogos. ¿Listo? Por ello entonces, sabiendo que el estudiante es el centro, el foco del acto educativo, necesitamos entonces que todos nos entendamos desde allí, que los docentes entendamos entonces que el estudiante es el protagonista. A veces yo tengo compañeros que se ven los protagonistas. Parece que estuvieran haciendo una sesión de protagonistas de novela, ¿no? Se vuelven los expertos, se vuelven los que saben. No, uno tiene que lograr una humildad, y la humildad no es de pobreza, la humildad es de poder reconocer que otros también saben más que uno, o saben otras cosas que uno no sabe. Uno simplemente tiene una ventaja y debe convertirse en el orientador y hablar en unos términos que los demás lo entiendan. Porque si uno se vuelve especialista o está tan especializado que utiliza un vocabulario que no se entiende, muchas veces como lo utilizan los médicos, ¿cierto? Entre ellos, pues, porque los médicos, si ustedes se dan cuenta, cuando quieren darle a entender algo a uno, pues le explican de una manera muy sencilla, ¿no? Para que uno entienda qué es lo que tiene. Bueno, asimismo, entonces, nosotros tenemos que acercarnos, la institución deberá también disponer de esos recursos de tiempo, de espacios, de recursos, para poder que esto se dé. Bueno, entonces, ya con eso, que nosotros podamos implementar nuestro proyecto integrador en donde los estudiantes puedan integrar saberes alrededor de un documento o de un proyecto, el conocimiento circule, transversalice a todos los sujetos en formación. Que nosotros podamos decir que la universidad pasó por los estudiantes, llegó a ellos, y no al contrario. Porque puede suceder que el estudiante pasó por la universidad. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que aprovechar que el estudiante llegó para hacer que la universidad, o sea, la academia, pase por los estudiantes. ¿Sí? Eso es el proceso. En un enfoque sistémico nosotros diríamos que el estudiante
llega. Pero el conocimiento, digamos que está dispuesto allí y nosotros somos los mediadores. Entonces, el conocimiento tiene que entrar a la academia, pasar por esos sujetos en formación, para que a su vez, a través del conocimiento y de la investigación y de los valores y de las habilidades que se vayan consolidando en esos sujetos, se puede dar un resultado que se llama sujeto formado. Entonces, al inicio llega un estudiante ávido de conocimiento y al final debe haber ya no un estudiante, sino un sujeto formado, o sea, un profesional. La calidad en la educación no se da porque yo diga que todos los estudiantes sacan 5. Eso puede ser hasta una mentira. La calidad en la educación se va a ver reflejada cuando realmente nosotros estemos evidenciando que esas personas que fueron egresados realmente se han consolidado como buenos profesionales y buenas personas en el sector productivo. Entonces allí hay cosas que son bastante complejas, a veces de entenderlas, pero es sencillo, ¿sí? El estudiante llega a formarse y la academia lo que hace es contribuirle para que él se forme y pueda egresar. Formado. Formarse. Muy bien, entonces creo que con eso ya tenemos suficiente material para el día de hoy. Siempre recuerden que todo escrito, toda presentación que se haga, pues tiene unas referencias. Yo esto que les estoy diciendo, yo no lo digo porque me lo haya inventado. Es fruto de, pues, de una preparación. Y pues para ello tengo algunos escritos y unos estudios que he hecho sobre personas que han hecho estos estudios y son expertos, pues, como por ejemplo Barnett, que nos habla de los límites de la competencia, Mario Díaz, muy reconocido en el medio educativo, inclusive en el Ministerio de Educación, Paulo Freire, que es el teórico de la educación más de corte social, o sea, de los modelos sociales de la educación, Gadamer, Ortega, Tobón, el tema de las competencias, Zambrano, que es reconocido pues doctor en educación de las universidades de Cali, en fin, bueno. Con esa imagen allí pues les digo que pues uno debe reconocer que uno no nace aprendido. Como les decía ahora, uno viene con algo pero lo va mejorando, transformando en el transcurso de los años. Entonces siempre habrá alguien que le está enseñando a uno algo nuevo, no tiene que estar abierto. La educación no se da en la universidad. El educador, el formador está, digamos, en todas partes. No es solamente en el salón de clase ni en una conferencia como esta, ¿no? Y siempre uno debe estar abierto de mente porque uno aprende de los demás también. Entonces, con eso los dejo, eso ha sido con mucho gusto. La presentación pues queda allí en el chat, va a quedar por 20 días para que ustedes la revisen, la miren, de pronto les sirva para más adelante elaborar el trabajo que estamos haciendo, que vamos a hacer. Todo ha sido con mucho gusto. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Usted, profesor, muy amable. Gracias, profesor. Gracias. Profe, qué pena. Profe, ahí en el chat le he cuando recién ingresé, y no que no lo lo que interrumpí, pasa pues, es que porque estaba usted en la no clase. de la clase. Ya, tranquilos. Vamos a hacer esto. Voy a tener aquí la grabación un momento. Ustedes van a tener 3 espacios allí que pueden revisar. Bueno, entonces,